Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues vamos a traer aquí una banda especial. Es un grupo que se llama No Mamut y la canción es Sai Sigi. La gracia del tema es que el vídeo que vamos a ver es la sesión de grabación. Entonces es, digamos, el cubículo del estudio, todos los músicos dispuestos y lo que vemos es lo que se graba, ¿vale? Ujú. A la batería Antonio Román, al bajo Guati, guitarra Víctor Prieto y guitarra y sintetizadores Alberto Román. El guitarra y el batería son hermanos, ¿vale? Además son mellizos. Bueno, pues es una música, em, a ver, ¿cómo diríamos? Como que van creando capas sonoras, ¿vale? Es muy, vamos, yo creo que más de algún director de película tomaría nota de esta banda porque le podría hacer un favor, vamos. Em, Rozando así tema experimental, no es improvisado, ¿vale? Sino que está muy estudiado el sonido que quieren conseguir y no es lo habitual que estamos acostumbrados. Por eso me parece muy interesante cuando me enteré de que habían hecho este vídeo con la sesión grabada. eh, Digo, esto tenemos que verlo y reaccionarlo para ver qué tal ha salido el tema, ¿vale? Vamos, algo parecido al First Take, que es el programa japonés, Sí, sí, claro, pero como iniciativa propia, ¿eh? pero a la española, Efectivamente. Es un grupo en el que los músicos son muy experimentados, pero digamos que se han reunido para hacer este proyecto. El grupo tiene un año de vida. Así que bueno, pero son músicos que llevan muchos años, son gente que llevan ahí veintitantos, 30 años tocando y nada. Vamos a ver qué tal resulta esto. De hecho, no sé si estoy pronunciando el nombre de la canción bien, porque es complicadillo. Em, pero bueno, vamos a verlo. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con No Mamut. Es interesante porque, bueno, se ve que por ahí tiene que hacer calor, ¿eh? Estaban ahí con los sudores. Digo, esto es los ambientes cerrados de los locales y los estudios de grabación. Tiene ahí Sí, su sí, pues, historia. pues el bajista va ahí con un gorro y el pañuelo este palestino, así que Bueno, cada uno se siente cómodo como se siente cómodo. no sé si hará mucho calor o no, pero Bueno, para matizar, esto creo que se ha grabado em, en enero, en enero de este año. Entonces, claro, en enero si hace, si se hace un van a tiempo, hacer rascas, sí, sí. claro, entonces se comprende, ¿no? Se comprende.
Bien, los he visto con sus in-ears, es decir, para que están grabando, pero cada uno para poder escucharse perfectamente lo que están tocando. Me gusta la disposición que tienen para que no se solape el sonido de unos con otros. Y es curioso porque, bueno, es un ritmo de 6x8, va evolucionando hacia un 4x4 camuflado. Y esto es como, me da la sensación como de suspensión temporal, ¿no? Es como, me ha gustado ese arranque de esa guitarra limpia, por cierto, era una Les Paul, ¿no? Eh, parecía Pues dímelo tú. sí, una Gibson Les Paul. Bueno, Pues, la guitarra que usa Slash, para que nos hagamos una ah, idea. vale, vale. Pues empieza por ahí, hombre. Sí, Tú dime, la guitarra que lleva Slash. sí, ha empezado ahí con unos Si me armónicos. dices el modelo, no me voy a enterar. Claro, claro. Que ha empezado ahí con unos armónicos naturales muy, muy bonitos, muy, con mucha clase. Empiezan a establecer ese leitmotiv, ¿no? Y sobre ese motivo están añadiendo capas poco a poco. eh, Se va un poquito deformando a base de contrarritmos, así de síncopas, de modulaciones modales. Y bueno, muy bien. Me gusta el, esa especie de diálogo que están teniendo la guitarra, no sé si llama la principal, la que ha comenzado, ¿vale? De Alberto y de Wati, el bajista. em, Mientras que Antonio con la batería va rematando cada frase con esos redobles quebrados, ¿no? Que bueno. Ujú. No sé si conoces a un batería que se llama Gavin Harrison. No sé si te suena. Bueno, en los que conozcan el mundo de las baterías, pues me suena, ese fraseo me suena a ese batería. Perfecto, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a darle un poquito para atrás, ¿vale? Pero siempre es muy interesante que un grupo se atreva a hacer este tipo de cosas, ¿no? Es decir, de grabarse en el momento justo de lo que es la sesión que después va a quedar definitivamente en el máster, ¿no? Le da más autenticidad y bueno, ellos son músicos muy acostumbrados al directo, entonces me parece normal que se hayan atrevido a hacer este tipo de cosas. Van entretejiendo y poco a poco van añadiendo más cositas, ¿verdad? Está Sí. bien porque la manera en que lo plantean, es decir, no es lo típico de que te esperas tú una estructura definida de las que solemos escuchar y aquí tiene que ir un solo y aquí tiene que haber no sé qué, sino ellos van como aumentando la experiencia. En un momento dado han ido increciendo, ¿no? Para que tuviéramos ese momento de tensión y ha vuelto Y ahora ha vuelto a bajar, sí. la relajación. Sí, sí, sí. Está muy bien. Me gustan esos, a la hora de la grabación, ¿no? Esos planos medio estáticos, con cortes rápidos, así.
que se vea lo que están tocando, se ven incluso los instrumentos, perdón, los amplificadores. He visto por ahí un Mesa Boogie, creo que de amplificador, algunas tomas así en ángulo cenital me gusta. Muy sobrio y se ve que están hiperconcentrados, ¿verdad? Están ahí mirándose unos a otros como diciendo esto tiene que salir Sí, perfecto. sí, además que están los dos guitarristas, está uno con el punteo y el otro, además me llama mucho la atención porque no está usando una púa y está haciendo como si tocara el bajo. Sí, con los, no sé. Te voy a contar un detalle. El guitarrista que tú acabas de decir que está haciendo como si fuera el bajo era bajista antes. Eh, Mm. Entonces me cuadra, ¿eh? Que Muy esté bien. tocando así. Sí, 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 sí. Am, eso, a mí me destaca la complicidad rítmica que hay entre los hermanos Román, es decir, el batería y el que tú acabas de comentar, ¿no? El que está con la Gibson Les Paul, tocando con dedos. Em, Antonio anticipa sutilmente los acentos, que Alberto después va coloreando con los delays y Sí. creando esta ilusión, ¿no? Que está envolviendo el estudio ahí sin necesidad de añadidos. Y Wati, eh, por otro lado, está pegándose mucho al bajo ahí. Se adelanta por milésimas a veces al bombo en los pasajes de crescendo. Esto es como para empujarlo, ¿sabes? Como es un empuje casi visceral en la progresión, como diciendo, animando a Antonio, venga, vamos Venga, allá, dale. sube y vamos a explotar esto. Em, Así que nada, está guay además que cuando tocan tienen una ligera... Es que como no se preocupan, digamos, en sobreproducir la mezcla, sino es el sonido como si te estuviesen tocando en directo, pues tiene esa ligera impureza que me gusta porque es como si estuviesen tocando en directo, que de hecho es un directo, porque si lo hacen Sí. en una canción, es un directo. Perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar, pero... y esto, bueno, evidentemente es un grupo instrumental, pero es música que perfectamente yo podría ver en una banda sonora de una película, ¿vale? Dependiendo. De hecho, me está evocando alguna peli así cuando se pone tranquila. Mira, el otro día estuvimos hablando de 28 días después. Pues hay una parte al principio de la película, sobre todo cuando no se ve nada, antes de que aparezca ningún infectado y tal, La calma que antes del va juicio. mucho con ese leitmotiv. Sí, Va sí, así sí. tranquilito y me evoca a esa peli en concreto. No sé, no me diga por qué. No, no, aquí cada uno le evoca lo que te sugiera. Mira, ya parece que ya es indispensable, ¿no? Cada batería tiene ya al lado su portátil. Sí. No, claro, todos van con los in-ears y claro, Antonio irá con su claqueta para tener todo el tema de los clics, ¿no? Que le van sonando internamente para que todo vaya súper preciso y al milímetro. Esto ya es muy, muy habitual en músicos profesionales. Bien, le damos un poquito para atrás y continuamos.
Genial. Bueno, me parece que está muy cuidado todo el tema de la producción, ¿no? Es decir, suena excelente. Sí, Ujú. sí, sí, suena muy bien. Además, cada instrumento suena, vamos, nítido. Sí, 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 sí. Eso es de agradecer, ¿sabes? Eh, Pues sí. Hay un esfuerzo, ¿no? Se ve un esfuerzo porque haya, además la calidad del vídeo em, va haciendo los cambios, además de manera que puede seguirle la pista perfectamente. Cuando empiezan a cambiar demasiado rápido y marea un poco, esos planos, Bueno, después de ver el otro día la leche verde del planeta naranja, ya todo me parece despacio, ¿no? sí, sí, no, pero que hay una intención de que haya una calidad de producción. Muchas veces decimos que los grupos españoles hay veces que no cuidan estos temas. Sí, no, pero estos en concreto, pues sí. Hay un esfuerzo así por una iluminación, una definición, un grano, ¿no? En lo que es la imagen, que está muy bien. Em, Así que nada, me parece que esta canción para, bueno, todos los amigos del canal que están descubriendo este grupo, pues tengan una visión, ¿no? Del concepto musical que quieren poner, ¿no? Eh, Ujú. Muy bien en la ejecución, en la realización. em, Eso, es un tema que además no es largo, son 4 minutos. A ver, aproximadamente son 4 minutos. Ah, bueno, casi 5 minutos, no está mal, ¿vale? Pero a mí se me ha hecho bastante corto porque te meten en esa vorágine, esa propuesta que te hacen ellos, ¿no? Y te venden ahí casi por una música que entras en una especie de trance entre tantas capas. En los momentos que ha ido, que es ese cambio que sube de intensidad, me gusta porque ahí la guitarra está casi como cantándote, ¿vale? Como si fuera un estribillo, pero claro, eh, al ser totalmente instrumental es lo que te sugiere, ¿no? Em, sí me da la sensación de que esto ha ido surgiendo este tema a base también de a veces algún tipo de improvisación y leitmotiv que van elaborando. Em, Me gusta cómo dialogan los instrumentos, o sea que yo creo que está muy bien. Sí. Espero que les vaya bien en el futuro porque se lo merecen. Eh, Pues sí. sí, Además que siempre es un placer traer algún grupo español. Para sí, eso es somos que no lo hemos dicho, paisanos. ¿verdad? No lo hemos dicho, que era un grupo español. Sí, 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 sí. Concretamente un grupo andaluz. Em, Así que muy bien, perfecto. Ya sabéis, amigos, si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Como siempre, hay dos formas de poder apoyarnos con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 reacciones extras. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacer tanto miembro como Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad en nuestras reacciones, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.